Muy buenos días, chicos, les saluda el profesor Camilo Carrillo. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, que se llama fracciones. No sin antes darles la bienvenida, jóvenes y señoritas, a este curso, ¿sí? Bien, sean bienvenidos a estos cursos de aulas virtuales. El tema es fracciones, como ves ahí. Bien, fracciones. Una fracción es una relación entre una parte de un total y el respectivo total. A esa parte de un total se le llama la parte y al respectivo total se le llama el todo, ¿sí? Es bueno reconocer, o es importante reconocer la parte y el todo. La parte de una fracción, que vendría a ser el numerador, ojo, la parte de una fracción que vendría a ser el numerador, se reconoce porque va antecedido por las palabras siguientes. Es, son, representa, etc. En este caso, si encuentras tú una palabrita, un numerito, no sé, una letrita que está antecedido por es, son o representa, eso sería la parte, ¿sí? Eso sería la parte. El numerador de mi fracción. Ahora, el todo, ¿cómo se reconoce el todo? Ojo, el todo es el denominador, ¿no es cierto? El todo es el denominador. El todo se reconoce porque va antecedido por las siguientes palabras. De, del, respecto. O puede ser de los, de las, ¿sí? O respecto. Bien, eso sería el denominador, o sea, el todo. O sea, en resumen, una fracción es una relación entre una parte y su todo. ¿Sí? Esa parte que se entienda que es el numerador y el todo que es el denominador. Bien, una fracción es una división indicada de dos números enteros en tal cual. Claro, si hablamos de A sobre B, entonces la parte de abajo, B, que es el denominador, que es el todo, tiene que ser obviamente distinto de cero para que exista esa fracción. Donde A y B son términos de la fracción, bueno, reciben el nombre de numerador y denominador. Recordar, al numerador se le llama la parte y al denominador es el todo, ¿sí? Tipos de fracciones. Existen tipos de fracciones, fracciones propias. Ejemplo, el numerador de esta fracción propia es menor que el denominador, o sea, una fracción se dice que es propia, si te fijas, A es el numerador y B es el denominador. Si A es explícitamente menor que B. Entonces, ejemplos. Si te fijas, en esta fracción, el numerador es 2 y el denominador es 7. 2 es menor que 7, sí. Entonces, fracción propia, fracción propia, fracción propia. Fracción impropia. El numerador de esta fracción es mayor que el denominador. Caso contrario, ¿no es cierto? Fracción impropia. A sobre B es impropia, ¿por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Ya está. Ejemplo, 32 séptimos, 12 séptimos, 18 onceavos. ¿Sí? Sencillo de reconocer una fracción propia y una fracción impropia. Sigamos. Fracción decimal. ¿Qué es una fracción decimal? Es aquella en la cual el denominador de esta fracción es potencia de 10. ¿Cómo así? Explícitamente, si te fijas, para que esta fracción sea decimal, este denominador b tiene que ser una potencia de 10. Es potencia de 10. ¿Sí? Ejemplo, 2 décimos, 12 milésimos, 18 centésimos. O sea, si te fijas, tanto el denominador aquí, aquí y aquí son potencias de 10. ¿Sí? Muy bien. Fácil la fracción decimal. Fracción ordinaria. ¿Qué es una fracción ordinaria, profesor? Una fracción ordinaria es aquella fracción en la cual el denominador de esta fracción no es potencia de 10. ¿Cómo así? Ejemplos. Se dice que es ordinaria cuando no es potencia de 10. Obviamente, distinto de potencias de 10. Ejemplos. 32 sobre 70. Claro, 70 no es una potencia de 10. 12 séptimos, 7 no es una potencia de 10. 18 sobre 110. Tampoco 110 es potencia de 10. ¿Sí? Sencillo de reconocer. Fracción reducible o reductible. El denominador y el numerador tienen divisores comunes. Tienen divisores comunes. ¿Cómo así? Se dice que la fracción a sobre b es reductible si el máximo común divisor de a y b es distinto de 1. Si el máximo común divisor de a y b es distinto de 1, entonces se dice que es una fracción reductible. Ejemplo, 2 doceavos. Claro. Si te fijas, el máximo común divisor de estos de acá, distinto de 1, 2 doceavos, se puede reducir, ¿no es cierto? Se puede reducir. 12 sobre 100 es reductible porque el máximo común divisor de 12 y de 100 es distinto de 1.
Lo mismo acá, si el máximo común divisor de estos dos es distinto de 1. Fracciones reductibles. Se pueden simplificar, ¿no es cierto? Acá se puede sacar mitad, mitad, tercias, no es una cosa así. ¿Sí? Caso contrario, ¿qué pasa cuando son irreductibles? El único divisor común del denominador y numerador de esta fracción es la unidad. ¿Qué quiere decir que el único divisor común sea la unidad? Si la fracción es a sobre b, es irreductible, como ves acá, si a y b son pesi. ¿Qué son pesi, profesor? Primos entre sí. ¿Cuándo se dice que dos números son primos entre sí? Cuando solo son divididos por uno o por sí mismos, ¿no es cierto? Primos entre sí. O sea, no hay ningún... Eso es un primo, perdón. Lo que te acabo de decir es un número primo. ¿Qué es un número primo, profesor? Es aquel número que solo se puede dividir, o solo es divisible entre uno, perdón, o por sí mismo. Pesi es que no tengan ningún término en común, ¿sí? Por ejemplo, 32 séptimos. Si te fijas, 32 y 7 no tienen nada en común, no se pueden simplificar. Son pesi, primos entre sí. 12 treceavos, igual, son primos entre sí, no se pueden simplificar, no hay nada en común entre ellos. 18 onceavos, lo mismo, son fracciones irreductibles. Fracciones equivalentes, son dos fracciones, se dice que son equivalentes si cumple lo siguiente. Por ejemplo, si a sobre b y c sobre d son irreductibles, son equivalentes, perdón, se cumple el producto cruzado. O sea, que a por d va a ser igual a c por b. Si esas son fracciones equivalentes, siempre y cuando se cumpla ese producto. Ejemplo, 3 séptimos y 9 21avos serán equivalentes, haces la multiplicación cruzada. ¿Sí? Haces la multiplicación cruzada. O sea, para que sean equivalentes tienes que multiplicar, ¿no es cierto? Sería 3 por 21, tiene que ser igual a 9 por 7. Y efectivamente 63 es la igualdad. Fracción homogénea, los denominadores de estas fracciones son iguales. Bueno, ejemplo. Si te fijas, acá son homogéneas estas fracciones porque tanto sus denominadores son iguales. Ejemplos, 2 doceavos, 13 doceavos, 118 doceavos. Fracciones heterogéneas. Los denominadores de estas fracciones son diferentes. Ejemplos, ¿no? A sobre b, c sobre d, donde b es distinto de d. Ejemplos numéricos sería 12 séptimos, 18 sobre 110. Bien, esos son los tipos de fracciones, regla de los productos cruzados. ¿Qué pasa si te dicen o te preguntasen qué fracción es mayor a otra? A veces es de repente un poco tedioso o no es a simple vista, ¿no es cierto? Que si te preguntaran ¿cuál es mayor, 3 o 5? 5, ¿no es cierto? Pero si te preguntan fracciones, como que no sabemos. Entonces, para eso es la regla de los productos cruzados. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes fracciones es mayor? 7 novenos o 3 quintos. Ajá. Ambas son fracciones irreductibles, ¿no es cierto? Bien. Veamos, ojo, el orden tú lo pones. Tú puedes colocar primero el 7 novenos o primero puedes colocar el 3 quintos. Es igual, ¿ya? Haces la operación cruzada, ¿sí? Productos cruzados. Y mira, multiplica 7 por 5, 35. 9 por 3, 27, ¿sí? ¿Quién es mayor, 35 o 27? 35. Entonces quiere decir que esta fracción es mayor a la otra. Entonces, ¿ves? Se cumple esa desigualdad. 7 novenos es mayor que 3 quintos. Es una regla práctica, sí, para reconocer qué fracción es mayor con respecto de otra. Ya está. Hay que recordar lo siguiente, jóvenes, que una fracción impropia origina una fracción mixta. No puedes generar fracciones mixtas de fracciones propias. ¿Ya? De fracciones propias no. Las fracciones impropias dan lugar a los números mixtos. Tener cuidado ahí y tener presente eso. También hay que recordar que las palabras de los implica multiplicación, implica producto. ¿Sí? Por ejemplo, te dijeran, ¿qué representa los 7 quintos de los 9 octavos? Entonces tendrías que multiplicar 7 quintos por 9 octavos. ¿Sí? De los significa, o implica producto. Recuerda también que, bueno, lo que te decía, ¿no? La parte, que es el numerador, se reconoce por las palabras antecedidas, ¿no? Son representa. El todo, que es el denominador, se reconoce porque va antecedido por la palabra del respecto. Ejemplos, ¿qué parte o fracción de 40 es 20? Si te fijas, antecedido a 40 está la palabrita de, quiere decir que 40 sería el denominador. Si te fijas acá,
Antecediendo a 25 está la palabrita es, entonces quiere decir que esto es el numerador. O sea, prácticamente esto que te está pidiendo sería 25 sobre 40. Ahí está. Como esto es una fracción reductible, se puede sacar quinta, te queda 5 octavos. Tener cuidado de eso, ¿sí? Tener muy presente eso. D siempre antecede al todo. Es siempre antecede al numerador, que es la parte, ¿sí? ¿Qué fracción es 18 de 40? Igualito, mira acá. ¿Qué está delante de es? 18. ¿Qué está delante de 18? Es. Este es el numerador. ¿Qué está delante de 45 acá? D. Entonces esto va a ser el denominador. Y tendría 18 sobre 45. Y eso simplificando, porque es una fracción reductible, te queda 2/5. Ejemplo, si en una reunión hay 12 mujeres y 18 varones, ¿qué fracción de la reunión son mujeres? Solución. 12/30. Explico. Se supone que en la reunión en total, ¿cuál es el todo? Sería 12 más 18, ¿no es cierto? Habrían 30 personas en total. Entonces, mira, te está preguntando, ¿qué fracción de? ¿Ves? Apareció esta palabrita de la reunión. Se entiende que en la reunión está el total. ¿Y cuál es el total? 30. Pero como ese 30 que representa la reunión está al lado de D, tiene que ser el denominador, es el todo, ahí está 30. Son, son, esas palabritas, son, ¿sí? Es el numerador. Como son está delante de las mujeres, entonces se entiende que esto es el numerador. ¿Cuántas mujeres son? 12, por eso va 12 arriba y 30 abajo. Obviamente se puede simplificar esto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que se entienda esa fracción. Ejemplo 2, de 300 soles que tenía, gasté 180 y luego perdí 2/3 de lo que quedaba. ¿Cuánto me queda al final? Si gasté 180, entonces me queda esta diferencia, 300 menos 180 me queda 120. Luego perdí 2/3 de 120. Recordar que las palabritas de del delos significa multiplicación. Si perdí 2/3 de 120, en vez de este d, puedo reemplazar por un poderoso producto, ¿no es cierto? Sería 2/3 por 120. Recordar que este le sacas tercia es 1, tercia de 120 sería 40, y 40 por 2 sería 80. O sea, profesor, los 2/3 de 120 es 80, sí, sigamos. Finalmente, ¿qué va a quedar? Claro, los 120 que te quedaba, ahí está, menos lo que has perdido, porque es 80. 120 menos 80 te quedan al final 40 soles. Sigamos, ejemplo 3, una fracción AB, A sobre B, ¿sí? Disminuido en sus 3/5 da 3/5. Si A y B no tienen factores comunes, entonces el valor de A más B es. Te está diciendo que la fracción es A sobre B. A esa fracción la vamos a disminuir. ¿Cómo así? O sea, vas a agarrar la fracción AB, que estamos colocando acá, A sobre B, y la vamos a disminuir. ¿Qué se entiende por disminuir? Restar, ahí está, menos. ¿Y qué le vas a restar? Sus 3/5. Ahí está, sus 3/5, obviamente de esa fracción, ¿no es cierto? De nuevo, a la fracción A sobre B le estoy restando sus 3/5 de esa fracción. Por eso multiplico a B. ¿Y eso qué me va a dar? Eso me va a dar 3/5. Por eso lo igualo a 3/5. Al hacer estas operaciones tan sencillas, tengo lo siguiente. Recordar, haciendo las operaciones cruzadas, o simplemente 1 menos los 3/5. ¿Cuánto es la unidad menos 3/5? La unidad menos 3/5, tú recordarás, es como si tuviera una parte 3 y un todo 5. Le estoy quitando 3 de 5. ¿Cuánto me queda? Me queda, profesor, 2 de 5 de esa fracción. Eso tiene que ser igual a 3/5. Simplificando, haciendo las cuentas, se concluye que A sobre B es igual a 3/2. Entonces te pide la suma. La suma sería, si te fijas acá, mi estimado estudiante, sería, como A vale 3 y B vale 2, A más B sería 5. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto le falta a 4/11 para ser igual a los 2/3 de los 5? Bueno, acá hay que aplicar el criterio de multiplicación, ¿no es cierto? Vamos rápidamente. Lo que le falta a 4/11 que sea f. ¿Ya? Entonces del enunciado planteamos la siguiente ecuación. 4/11, como ves ahí, 4/11 más f tiene que ser igual a, acá 2/3, recuerda, d del delos significa multiplicación, sería 2/3 por 5/7, delos, ahí está, por 4/9, delos, otra vuelta de multiplicación, 6/11, de 7, sería por 7. Haciendo esas cuentas, resulta f igual a 4/9. Recuerda que estas son operaciones bastante básicas, ¿no es cierto? Bien, más o menos de eso trata. Ojo, lo que estoy tratando es ver la interpretación de palabras, ¿sí? No estoy resolviendo estos ejercicios que son
básicos, ¿no? Bien, jóvenes, todo esto con lujo de detalles se va a hacer en la sesión Zoom. Yo me estaría despidiendo, nos vemos.